Familia, buenas tardes. En las primeras horas del Viernes de Dolores comenzarán las semanas de Pasión. La Semana Santa comenzará el domingo con la procesión del paso de la Pollénica. El sábado, ya saben, es el traslado, pero oficialmente no forma parte de la Semana Santa. Pero las semanas, en plural, comienzan con la pegada de carteles de unas elecciones generales que se presentan abiertas como nunca, al menos aquí en Ceuta. Eso dice el Centro de Investigaciones Sociológicas. Todo hay que admitirlo en coincidencia con lo que vienen apuntando otras series de sondeos desde hace algunos meses. Así que para analizar lo que va a ocurrir hemos recurrido primero, como siempre, a ustedes, a que nos digan desde qué parte del mundo nos ven, cómo ven el panorama electoral. Lo pueden hacer a través de nuestros perfiles en redes sociales, en Facebook Ceuta Televisión, en Twitter @CeutaTV y nuestra mesa de invitados a dos compañeros y a pesar de todo amigos. A mi izquierda, como siempre, empezamos por esa ubicación geográfica del invitado, Pablo Matés, de Ceuta al Día. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Pablo, dicen todos los sondeos que estamos ante las elecciones más igualadas de la historia democrática de Ceuta. Eso dicen los sondeos. Lo que pasa es que tú citas al Centro de Investigaciones Sociológicas, al CIS, y lo que hay que decirle a la gente también, para no faltarle a la verdad, es que el CIS ha hecho 100 entrevistas telefónicas en Ceuta. 96. 96. Y que da un margen del 10% de error. Eso traducido es que al PP le está atribuyendo un porcentaje de voto del 20% que podría llegar a ser del 30 o el 10, que al PSOE le ofrecen un porcentaje de voto del 16 que podría ser el 26 o el 6, y que a Vox le ofrecen un porcentaje de voto del 15 que podría ser el 5 o el 25. De ahí que no se atrevan a asignarle el escaño de manera clara a alguien y aunque lo puedan ganar cualquiera de los tres. Pero es que si me apuras lo pueden ganar hasta Ciudadanos. Y voy a dar un dato solo de la fiabilidad que tiene esa encuesta aquí, que es la siguiente. Hay un 5% de las personas que dicen estar seguras de ir a votar el día 28 de abril en Ceuta, que van a votar al PACMA. Aquí no pueden. Pueden votar al PACMA en Barcelona, en Valencia, en Murcia, en Madrid, en Málaga. Aquí no, porque aquí no hay candidatura del PACMA. Ese es el valor de la encuesta del CIS para aquí y para Ceuta. Es verdad que al margen de eso parece que está todo más apretado que nunca y que todo el mundo es consciente de que se van a jugar el escaño seguramente por un puñado de votos, el PSOE, el PP, quién sabe si Vox, ¿no? Es una incógnita que tenemos ahí. Pero yo creo que a las encuestas hay que darle el valor que tienen, y esta en concreto, viendo un poco la letra pequeña que tiene, no hay que hacerle demasiado caso. A mi derecha, Miguel Ángel Mendoza, jefe de los servicios informativos de Radio Ceuta Cadena Ser. Miguel Ángel, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. La misma pregunta. Estamos ante los comicios más igualados de la historia de Ceuta, al menos a tenor de lo que dice el CIS en esta encuesta, que en cualquier caso sí es bastante más fiable que aquella de diciembre, en la que se entrevistó a 5 paisanos. El 40% decían que iban a votar a Vox, el 40% decían que iban a votar al PP, el 20% a Ciudadanos y ni un solo voto al Partido Socialista. Esta sí parece más ajustada a la realidad. Hay gente incluso que dice que vio al encuestador por la calle. Sí. Esa es buena cosa. Eran 100 entrevistas, 96 concretadas. Ese es el dato correcto. Y otra cosa, es cierto que durante los últimos meses, desde que comenzó el año, se han estado publicando encuestas a nivel nacional con extrapolación de votos, con extrapolación de escaños a nivel provincial. Y nos hemos encontrado con todo tipo de respuestas. Vox, PP y PSOE. Da igual la proporción en la que haya salido uno u otro, posiblemente el número de encuestas era muy pequeño. 100 sigue siendo un número muy pequeño de encuestas para Ceuta, teniendo en cuenta que la población que vota en Ceuta es inferior a 100.000 habitantes y por tanto necesita una muestra mayor para evitar lo que decía Pablo, lo que es la desviación típica de las consultas, ¿no? Hay un matiz, hay que decirle a la gente, porque nosotros estamos muy habituados a manejar encuestas y a lo mejor el ciudadano común no tanto, que una desviación aceptable en una encuesta de este tipo está entre el 3 y el 3,5% y esta es del 10. Eso es, y esta es del 10, o sea que 3 veces más. Un 10% es una burrada. Si nos atenemos, ya pierde bastante fiabilidad lo que es la encuesta. Sin duda, las sensaciones en la calle es otra cosa, ¿no? La sensación es que parece que estar más reñido, incluso los propios partidos, de alguna forma, tienen en su interior esa disputa, ¿no? O sea, creen que pueden conseguir el escaño, los que no son el PP. Claro, el PP, hasta ahora, hay que recordar que desde hace 30 años, fue la última vez que el PSOE consiguió el escaño por Ceuta. O sea, 30 años, estamos hablando de una barbaridad.
Sí, fue además la última vez, lo hemos publicado hace escasos minutos en nuestra página web, un histórico de las elecciones generales, fue la última vez que el PSOE ganó cualquier tipo de consulta en Ceuta, cualquier tipo de consulta electoral, 1989. Correcto, y entonces consiguió el 37% de los votos. Estamos hablando que en las ocasiones en las que ha ido ganando el PP ha llegado incluso a obtener el 60%. O sea, que es la variación hay que tener en cuenta. Ahora, ¿con qué nos vamos a encontrar? Habrá división de voto, se notará. Ya se notó algo cuando entró Ciudadanos hace 3 años, en el año 2016, ya se notó algo. ¿Se notará ahora más? ¿Realmente importará cuánta gente vote? La participación en Ceuta, que es pequeña, induce a que se reparta el voto. Se necesitará, evidentemente, para que no se reparta el voto, mucha mayor participación. ¿Se conseguirá eso? Que son muchas variables y muchas preguntas que realmente es complicado. Pero teniendo en cuenta el histórico de Ceuta, la participación es realmente lamentable. Y eso induce a pensar que posiblemente el voto se divida. Ajá. Y además estamos, tanto en Ceuta como a nivel nacional, quizás estemos más acostumbrados en Ceuta que a nivel nacional ante un fenómeno completamente nuevo como es la división del voto de derecha. Siempre se había dicho que la derecha votaba unida, el Partido Popular o Alianza Popular en su día era un partido al que le costaba mucho trabajo ganar votos, pero tenía mucha facilidad para fidelizarlo. Sin embargo, la izquierda, mayoritariamente el PSOE, tenía tanta facilidad como para ganar votos como para perderlos en la elección siguiente. En esta ocasión parece, insisto, según dicen los sondeos, luego veremos lo que dicen las papeletas, que estamos ante la tesitura contraria. Parece que el PSOE parte de un suelo más o menos fiel en cuanto a, insisto, a lo que dicen los sondeos, y que la derecha o las derechas se han dividido. Es decir, aquella gran obra de Fraga Iribarne, que fue que cogió a todo el mundo de la derecha, lo metió junto en el mismo cajón, dijo: a partir de ahora nos llamamos Alianza Popular, ni democristianos, ni liberales, ni calistas, todos Alianza Popular. Eso salta por los aires y vamos a ver cómo se traduce eso el 28 de abril de momento. Está la derecha en el país más dividida que la izquierda en Madrid. Que ya es decir, sí. van por ahí los tiros. Sí, lo de la izquierda en Madrid es mi parte. Por eso te digo, pero sí es verdad que es cierto lo que dices, que hasta ahora parece que iban todos metidos en un mismo cajón y que votaban de manera unida y con cierta disciplina, por así decirlo, y votaban todos a la candidatura del Partido Popular, y entonces eso les hacía muy competitivos. Y a mí, hombre, a nivel local y en clave local, tenemos todos un ejemplo de una declaración que siempre, que no la ha hecho una vez ni la ha hecho dos, no puede desmentirse ni arrepentirse, pero que cada vez que la ha hecho la han llovido reproches de la masa de ciudadanía que apoya al Partido Popular por irrespetuoso, que es Juan Luis Arosti, cuando decía que el PP tenía un montón de votos racistas. Ahora, yo no quiero decir que todo el que vota a Vox sea racista, pero sí es verdad que si de ese estrambote, por así decirlo, de declaración, extrapolamos que lo filtramos, lo pasamos por un tamiz y decimos que lo que quería decir eso es que había un gran porcentaje de votantes del Partido Popular, miles de votos, que lo que estaban haciendo era votar al Partido Popular porque no tenían una opción de ultraderecha a la que votar, parece ser que no las encuestas, sino que las próximas citas con las urnas le van a dar la razón y van a desmentir a todo aquel votante moderado del Partido Popular que venía muy a gusto con esa gente a la que ahora repudian tanto, y incluso si se cruzan en los pasillos de una televisión se pueden llegar a negar el saludo. Ahí está, han estado siempre juntos y unidos por intereses. En un momento dado han tenido discusiones, alguien ha visto que esto no me representa, monto mi chiringuito particular y tiro para adelante para ver si yo puedo trincar lo mío o hacerlo mejor, según se mire y según a quien se le escuche, y esa es la realidad, y esto evidentemente les penaliza. Ahora mismo el Partido Popular apela en circunscripciones pequeñas como en Ceuta, donde se disputa un solo escaño en el Congreso o dos en el Senado, pero que al final se los lleva el que gana. Apelan al voto útil diciendo al final votar a Vox es votar a Pedro Sánchez. Bueno, pero es que todos estos años veníais muy a gusto y os lleváis muy bien de la mano, y después nadie olvide que al mes, menos de un mes, menos de 30 días, tenemos unas elecciones autonómicas en donde ya no hay apelación al voto útil porque cada voto se va a reflejar en representación en la Asamblea de Ceuta, con lo cual es también muy peligroso ese discurso en ese sentido. Sí, pero es que hace 4 años ya Vox se presentó y solo obtuvo 139 votos, o sea, ¿qué ha cambiado? Hace 4 años, no, hace 3, perdón.
¿Qué ha cambiado? Esa es una buena pregunta, ¿qué ha cambiado? Pues es una buena pregunta. Hay quien dice que... ¿Tú se la has hecho a los candidatos de Vox? Cuando se pongan a tiro, seguro. Hay una teoría de los sociólogos, profesión de riesgo, por cierto, últimamente en España, sociólogos y politólogos que apuntan... ¿Solo últimamente? Bueno, pues puede ser una especie de... sin ser lo mismo Podemos que Vox ideológicamente, pero sí pueden ser dos respuestas diferentes al mismo problema, que es el hartazgo del sistema, ¿no? PP, PSOE, PP, PSOE, entre medias Izquierda Unida, aparecía por ahí de vez en cuando UPyD, etcétera, pero en los últimos tiempos, bueno, pues tenemos un voto, digamos... O sea, voto del cabreo. El voto del cabreo que hace algunos años, sin que me hacia la izquierda, no estoy comparando, insisto, una cosa con la otra, y ahora parece que se va a la balanza contraria, bueno, pues al tablero opuesto a Podemos, a la derecha o que el votante de centro-derecha se ha dado cuenta que existe más oferta de la que existía hasta ahora y cree que está más a gusto en ese partido. Lo que hace el marketing, El marketing hace mucho, evidentemente, pero ahora habrá que ver cómo se ajusta eso, porque yo no estoy... yo veo que la cosa... yo no me termino a fiar de las encuestas como tal. Me parecen que dan resultados demasiado desproporcionados. No, evidentemente habrá que ver lo que pasa el día 28 y cómo vota la gente, cuánta gente vota y qué es exactamente al final el panorama y el reflejo y el dibujo que tenemos del Congreso y del Senado, que también va a ser muy importante a priori en la próxima legislatura, en función también un poco de cuáles serán los resultados en el Congreso. No hay que descartar que volvamos a votar en pocos meses otra vez para las generales. Como ocurrió porque las encuestas están apretadas. Ahí es verdad que hay dos tendencias que marcan absolutamente todas las encuestas, que parece todo el mundo, incluso esos paracaidistas, sociólogos y politicólogos, coinciden en señalar que hay dos tendencias que son inequívocas y que parece ser que es verdad. Pero claro, ¿qué dos tendencias? Una, que el PSOE va para arriba, que al PSOE parece ser que le está viniendo bien la campaña, no hay que ser tampoco muy inteligente, teniendo en cuenta que en el Partido Popular salen casi a desmentido de su candidato a presidente diario, ¿no? O sea, si vamos a bajar el salario mínimo a 850, pero después decimos que es un fake, cuando hay un vídeo en una radio en donde digo abiertamente que voy a hacer lo que estaba pactado, que era dejarlo en 850, y ahora queremos decir, no, es que yo no dije eso, oiga, es que usted sale en un vídeo diciéndolo, aclárese usted, ¿no? No haga más el ridículo, por favor, antes de volver a hablar delante de un micrófono y de una cámara, piénsese un poco lo que va a decir y después postúlese a presidente del gobierno, porque la conclusión a la que llega uno es que Harvard de la vaca no vale para nada. Y la otra tendencia que marcan, que es de traca, es que hay una masa de indecisos como no ha habido nunca. La encuesta que menos indecisos da un 25%. Eso vuelca cualquier... Un 25%. Cualquier resultado. Un 25%. La última cita con las urnas votaron 24 millones de personas. Un 25% son 6 millones. Ni PSOE ni Podemos en las anteriores elecciones generales llegaron a esa cantidad de voto. Aunque se reparta, si alguien saca una ventaja de 500.000 de votos en esos 6 millones que hay que repartir entre los indecisos, pues evidentemente, y sobre todo en función de en qué provincia se concentre esa diferencia del 500.000 de votos, puede volcar todo un congreso. Sí, lo que pasa es que, claro, es proporcional. Hay que ver en qué provincia se concentra, porque claro, ¿cuánto voto se va a perder realmente? Bueno, porque aquí en Ceuta todo el voto que no vaya al partido ganador... es voto inútil. Ese es otro debate. Yo pienso que la circunscripción al Congreso debería ser única. Yo cuento, sí, yo también. Yo cuento una anécdota... Y al Senado debería ser provincial. De hace algunos años, perdón, una anécdota muy ilustrativa de esto que estamos contando, el voto perdido. Un querido compañero, Jesús Gámez, y yo, pues un día estábamos, descubrió, Jesús Gámez tiene una especial habilidad para descubrir páginas web muy frikis, y descubrió una que te decía la utilidad del voto en función de a qué partido y en qué ciudad o provincia votara. Se nos ocurrió a los dos meter, creo que fue en las generales, las segundas que ganó Zapatero, que íbamos a votar al PSOE y Izquierda Unida en Ceuta, y nos dijeron que nuestro voto valía 0. Porque la web pronosticaba en base a los resultados anteriores que aquí ganaba el Partido Popular de Calle, como efectivamente ocurrió en aquel 2011. Quiero decir, si la opción A en Ceuta obtiene 11.101 votos y la opción B obtiene 11.100, esos 11.100 votos no valen absolutamente para nada. Porque ni le suman a esa opción B, ni a la C, ni a la D, ni a la E, a nivel nacional, y tampoco sirven para obtener un representante del Congreso. No se puede pactar media legislatura para ti, media legislatura para mí, no hay medio diputado para cada uno.
por tanto... Ni puedes elegir por separar al ministro de Interior del ministro de Exteriores ni del ministro de Medio Ambiente, como propone el PUNJ, por ejemplo. Que por cierto, mañana creo que entra el PUNJ, mañana creo que hace historias porque, si no me equivoco, el señor que aspira a ser presidente del gobierno por el PUNJ, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, va a ser el primer candidato a la presidencia del gobierno de la historia que arranque campaña en Ceuta. Yo creo que si no hizo algo parecido hace 4 años, lo hizo con unas europeas. Unas europeas, pero el primer candidato a la presidencia del gobierno que arranque campaña en Ceuta es el del PUNJ, así que a César lo que le corresponde. Decías, Pablo. Yo digo que esto que estabas hablando del voto inútil, de que al final y que los dos preferís y coincidís en que una circunscripción única para todo el país sería mejor, desde luego nos ahorraría muchos problemas territoriales, muchas tensiones territoriales. Eso sin duda. Y le daría vigor al Senado. Y le podría dar vigor al Senado. Es cierto que habría que repensar el Senado, en la capacidad de veto que tiene y la capacidad de influencia en determinada legislación que tiene. Pero siendo eso cierto, que al final son disfunciones del sistema electoral que tenemos, que parece ser que hemos tardado 40 años en descubrir, que ya es tiempo, que nadie haya levantado la mano antes, a lo mejor UPyD, ¿no? Pero como nadie... Bueno, Izquierda Unida, que Izquierda Unida en las últimas elecciones... Como nadie se había creado UPyD, aunque lo fuera, pues... Izquierda Unida en diciembre del 15 sacó 1 millón de votos y se quedó con 2 escaños. Te quiero decir, pero que son disfunciones del sistema, que estaría muy bien a lo mejor replantear y ver si, oye, si tenemos que ir a 2 vueltas como en Francia, si tenemos que hacer circunscripción única como en Estados Unidos, si tenemos que replantear cuál es la representación territorial que queremos para tal... Lo que sí es cierto es que hay una realidad muchísimo más dura, muchísimo más cruel y muchísimo más evidente que eso, que es que mientras tengamos este sistema de elección al Congreso, que al final es quien legisla de verdad y quien tiene la batuta de elegir el Ejecutivo y quien manda, donde está el poder de verdad, hay una injusticia muy, muy grande. Y es, Soria tiene en toda la provincia 90.000 habitantes y elige dos diputados en el Congreso. En Ceuta somos 88.000 habitantes y elegimos 1. Javier Vargas propuso algo en un pleno el año pasado. Hace decir, sí, pero es una realidad que está ahí, que es palpable. Y a lo mejor también eso contribuiría, un replanteamiento de la representatividad, no solamente digo para Ceuta, es evidente que eso está mal, pero a lo mejor si uno empieza a rasgar provincia a provincia, se da cuenta que hay cosas que están mal. ¿Y con eso qué quiero decir? Quiero decir que si a lo mejor, oye, pues si a Soria le corresponden 2 por población, ¿por qué a nosotros, que tenemos solamente 2.000 habitantes menos, no nos corresponden 2? ¿Qué pasaría con esto? Que tu voto de hace 4 años, a lo mejor ya no era... No digo que fuera mi voto, digo que fue un experimento que hicimos en una página web. Sí, pero me lo reservo. La realidad es... el experimento, la realidad es tozuda. Entonces, que es verdad que hace 4 años el que quisiera votar a alguien que no fuera el PP en Ceuta, en esa página web, le va a decir que su voto es un pedo al viento, hablando pronto y mal, y que si eliges 2 representantes ya cambia la cosa. Hombre, claro que cambiaría. Es que aquí estaríamos... Pero sería más justo circunscripción única. Yo estoy de acuerdo con lo de la circunscripción. Entre otras cosas, por lo que dice Pablo, los problemas territoriales dejarían de ser tan tensos. Es que no puede ser, como va a salir la proyección del CIS, yo creo que es demasiado optimista, que Esquerra Republicana de Cataluña saque entre 17 y 18. Sobre 47. O sea, que estamos hablando de una barbaridad. O sea, que si se confirma y la izquierda no puede formar una mayoría, tendría poder de decisión. Y hasta ahora, cuando no ha habido mayoría absoluta, siempre los partidos nacionalistas han tenido poder de decisión. Bueno, en esas elecciones que comentas de Izquierda Unida, un escaño le valía 500.000 de votos aproximadamente. El PNV con 50.000, 10 veces menos, conseguía un escaño. Claro, te encuentras con cosas como esa y dices tú... ¿no? O la queja de Rosa. ¿Tiene más importancia un ciudadano que viva en tal territorio que otro? Pues sí. En Durango, por ejemplo. Claro, y dices tú, o lo que estabas comentando de Soria y Ceuta, claro, si se mantiene este sistema, ¿no? ¿Hasta cuánto hay que aportar a cada escaño? ¿Cuántos votantes aporta cada escaño en cada sitio? Claro, entonces al final estamos realmente en un sistema que es totalmente asimétrico, en un sistema que no favorece realmente una representación... Tenemos 2 cámaras de representación territorial, en realidad. Correcto, claro, eso es. Efectivamente tenemos un sistema con una pequeña diferencia que la gente también cada vez va siendo más consciente de eso, y es que al final en territorios, como pasa en Cataluña, como pasa en el País Vasco, pero no solo, y esta legislatura tenemos un ejemplo magnífico de esto, en donde tienen partidos locales o regionales o autonómicos fuertes, que obtienen una representación que al final puede acabar siendo determinante, como es el caso del PNV, que está claro que ha volcado un gobierno en esta última legislatura, o como es el caso de Esquerra Republicana y el PDeCAT,
que son los responsables de que estemos teniendo esta bonita tertulia aquí y estemos hablando de las encuestas porque hay elecciones, si hubieran votado que sí a los presupuestos, pues ahí seguiría Pedro Sánchez ahora mismo pensando en que tiene que aprobar la próxima semana sin preocuparse todavía de la cita con las urnas. Cierto. Entonces, que esa representatividad territorial en donde hay gente que prefiere tener un líder local que le represente de manera fuerte en el conjunto del Estado y que su voto sirva para condicionar el gobierno de todo el país, hemos tenido un ejemplo muy claro esta legislatura, que es el diputado de Nueva Canarias o Coalición Canarias. Nueva Canarias, una sesión de Coalición Canarias ahora coligada con... Ya me pierdo con los isleños, Juanjo, cuyo voto costó 1.000 millones de euros de inversión en Canarias y lo condicionó. Y, señor Mariano Rajoy, que esto también habría que ver si es agachar el lomo ante determinados comportamientos regionalistas, independentistas, no, pero tiene lo suyo, ¿no? Es decir, 1.000 millones, sí, 1.000 millones de inversión y yo cuenta con mi voto para sacar los presupuestos adelante. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en Ceuta tuviéramos un diputado que dijera, no, perdona, como mi voto sea determinante para investir un presidente y haga falta el mío, o para aprobar unos presupuestos generales del Estado, señores, ustedes tranquilos que aquí se arreglan todos los problemas, porque con los 1.000 millones de Canarias, no, con la mitad, arreglamos la ciudad entera. Claro, pero eso a priori es una lotería. En un año, Ojo, sí, son 1.000 millones en un año. Pero eso a priori es una lotería. Porque te puede sacar un partido de mayoría absoluta y el voto del... No vale para nada. Del diputado... Por desgracia. Por Ceuta no vale para nada. Entiende el concepto de... Pero ¿a dónde quiero ir yo? Quiero ir yo a que al final, como generalmente en la mayor parte de los territorios, no solo en Ceuta, también en Soria, al final lo que vota la gente es... Vota PSOE, vota PP, vota Ciudadanos, son partidos de implantación nacional, se juntan todos ahí. ¿Cuántos tenemos? 45, 139, 97. Vamos a sumar con los otros. Y el grupo parlamentario es el que es. Y hay una jerarquía en donde Pablo Casado dice, señores, firmes, y todo el mundo del PP se pone firmes. Pedro Sánchez, firmes, y todo el mundo del PSOE se pone firmes. ¿Qué pasaría si realmente esto fuera como la Cámara de Representantes de los Estados Unidos? Y tuviéramos esa cercanía de verdad para condicionar a que nuestro representante como electores tuviera que, ojo, cuidado con lo que votas ahí, porque aquí, luego tienes que venir a pedir el voto aquí vivimos el queso qué pasaría? cheddar y esta ley afecta al queso cheddar. Claro. ¿Sabes qué pasaría? 100 años más de democracia. Pero aparte una cosa, vamos a ver. 100 años y cambio de mentalidad. Hay sanción para quien rompa la disciplina de voto. Hay sanción. A mí no me parece correcto lo de la disciplina de voto. Oye, se supone que alguien jura por su conciencia... ¿Tú a quién representas? ¿A tu territorio o a tu partido? ¿Dónde está el límite? ¿Qué es lo más importante? Claro, entonces, ¿de qué sirve presentarte por una circunscripción si luego tienes que someterte a la disciplina de tu partido? Queda retratado de alguna forma. Bueno, de hecho, son disfunciones. Una son pregunta disfunciones, correcto. en el terreno de la psicología. La gente que vaya a votar, por ejemplo, al Partido Popular el próximo 28 de abril, ¿va a votar a Pablo Casado o a Guillermo Martínez? ¿Va a votar a...? Bueno, nosotros sabemos que técnicamente votaría a Guillermo Martínez, que luego, a su vez, entregaría su voto en el Congreso a Pablo Casado. Ocurriría lo mismo con José Simón y Pedro Sánchez, con Tamara y Albert Rivera, con Sara de... ¿Qué? Alberto Rivera. Bueno, Albert o Alberto Carlos, en función de las circunstancias, con Rafael Rodríguez y Santiago Abascal, pero la gente es consciente de que no elige al presidente del gobierno sino a su diputado. Es que no estamos en un sistema yo creo que presidencialista. Yo creo que la gente lo sabe perfectamente, que no elige al presidente del gobierno. No, yo creo que al revés. Yo creo que la gente no es... O sea, la gente es plenamente consciente que está entregando un voto a alguien que, por norma, lo que le está... Tampoco hay cierta honestidad en esto. No hay ningún candidato que se presente por cualquiera de esas siglas que acabas de mencionar que no diga abiertamente. Y Sara serán por Podemos, ¿no? Votarme a mí es votar al que se presenta para dormir en Moncloa a partir del 28 de abril. No hay nadie que diga, ojo, que yo igual ahora llego a Madrid y a lo mejor, oye, me cruzo en el pasillo del Congreso con Pablo Casado o Guillermo Martínez, me mira mal y yo, ¿te va a votar? No, yo creo que no. Yo creo que la gente es consciente de que al final deposita un voto que es a su vez depositario de otro voto. Y que va delegado. Más cuestiones que hay que analizar en estas elecciones. La gente está harta de votar. Lo digo porque hace prácticamente 2 años estábamos votando las elecciones generales, bueno, que Rajoy se fue a casi los 140 escaños. Ahora, el próximo mes de mayo, autonómicas y europeas, que son las que menos nos importan, pero al final las que más nos condicionan, ¿no? Tenemos elecciones
Que las autonómicas, bueno, aquí que las locales. Europeas. Ah, vale. Las europeas, digo, las que menos le importa a la gente, de hecho ahí la gente solo puede votar atizadas. Incluso la que más desconoce también. No, sí, aquí nos hemos encontrado, yo recuerdo escrutinios antológicos aquí en Ceuta con votos a Esquerra Republicana, a los CIRES, que eran los socialistas independientes de la Región de Extremadura. Entonces esa gente se han llevado votos aquí en Ceuta, con una gran vinculación. ¿Podemos correr el riesgo de que la abstención el próximo mes de mayo o unas hipotéticas generales después del verano, si ahora no sé cómo se forma el gobierno, sea ya aún más brutal? Porque digas, bueno, por favor, vamos a ver, en las últimas municipales de Ceuta votó el 48% de las personas, o sea, el 48% de los votantes, o sea, es que menos de la mitad. Si ya las locales no importan, ¿a dónde vamos? O sea que yo creo que ahí tenemos que pensar si realmente el que se presenta a las elecciones, todos los partidos, están haciéndolo bien. O incluso plantearnos si unas elecciones son válidas en el caso de que caiga por debajo de un umbral de participación. Eso es peligroso. Yo no sé si eso... Estamos en el juego de la democracia y la abstención forma parte de ella. O dejar escaños en blanco en el Congreso, en la Asamblea, no sé. No sé. Yo ahí no tengo una opinión formada, pero si el juego de la democracia es votar y no votar, si no quieres ir a votar, ahora, luego no protestes. Porque si no votas... Pero fíjate lo que... Yo te voy a decir una cosa, yo creo que no va a haber este problema ni ahora el 28 de abril ni después el 26 de mayo con las autonómicas, y creo que es una cita realmente interesante el hecho de que concurran a la vez las elecciones europeas con las locales y las autonómicas, que tradicionalmente por cercanía la gente tiene un índice de participación bastante aceptable. Va a ser muy interesante ver si esa atracción hacia los colegios electorales que van a provocar esas municipales y esas autonómicas se traduce en que la gente vote en las europeas o no se tomen la molestia de esa papeleta introducirla en la urna, porque sería la primera vez que realmente tengamos una prueba fehaciente de si es que la ciudadanía el día de las europeas no va a votar porque nadie se lo toma en serio o porque realmente no le interesan. Porque en mayo la gente va a ir al colegio electoral y va a meter la papeleta para elegir a su alcalde, en Ceuta y en el resto del país, porque le interesa, porque es una cosa que tiene cerca, porque lo ve, porque lo palpa, porque es el ayuntamiento de su pueblo, y el porcentaje pues andará como ha andado siempre, ¿no? Dependiendo del pueblo y del sitio, entre el 55 y el 75-80% en algunos sitios. Entonces, si hay una diferencia muy, muy grande con las europeas, que tradicionalmente tienen un porcentaje de voto por debajo del 40%, seremos conscientes de que algo está fallando en el sistema electoral de cara a las elecciones europeas, que al final, como bien dice Juanjo Coronado, probablemente sean las que más nos condicionan, porque prácticamente un 85% de normativas que son de carácter muy técnico, pero que te condicionan la vida de verdad, acaban viniendo de Bruselas. Entonces, vamos a tener una prueba fehaciente de cuánto le importa a la ciudadanía en mayo. En mayo vamos a saber cuánto importan las europeas y si es verdad que la gente está desmotivada o que la gente es consciente de que, oye, no voto a las europeas porque no me da la gana, porque aquello está muy, muy lejos. Yo tengo una curiosidad. Me gustaría saber cuántos municipios, cuántas autonomías pueden conseguir mayoría absoluta en las elecciones. En las tres, bueno, en las dos, no cuento la europea, ¿no? Me gustaría saber. Yo no vaticino, a nivel autonomía, no vaticino mayoría absoluta casi ninguna. De hecho, ya las últimas grandes mayorías absolutas, creo que Castilla y León, incluso Juan Vicente Herrera, que era el presidente, bueno, pues con mayoría absoluta históricamente del Partido Popular, tuvo que recurrir a un par de apoyos de Ciudadanos. En La Rioja también ocurría lo mismo. Es decir, que yo prácticamente en todas las elecciones que se vienen ahora, salvo sorpresas, creo que no va a haber las autonómicas ninguna mayoría absoluta, pero es que en ningún ayuntamiento de España de cierta relevancia, pues Villacarnero del tío Manolo, no sé, pero en ningún ayuntamiento de cierta enjundia tampoco vaticino grandes mayorías absolutas. Yo creo que no. Yo creo que esta división que ahora tiene la derecha, que es la que antes tenía en cierto modo la izquierda, al final es lo que conlleva, ¿no? Que al final tienes que pactar con gente que es afín ideológicamente o un partido afín ideológicamente al tuyo, con algunas diferencias, con en algunos casos rencillas o rencores históricos que van a dificultar o a condicionar determinados pactos en determinados sitios, pero que hay cierta afinidad que si sumas de un lado, ya sea a la derecha o de otro lado, sea a la izquierda, vas a dar. Pues yo espero que esa amplia oferta, vamos a llamarla así,
facilite que los votantes acudan precisamente a las urnas. Yo lo espero realmente. Tú eres muy optimista. Soy optimista, pero es que quiero que la gente vaya a votar realmente. Nos estamos quedando sin tiempo, porque bueno, precisamente el inicio de la campaña, pre-campaña, nos condiciona bastante la agenda, no solo a los políticos, sino también a los futuros periodistas. De hecho, esto es más que un debate, es una tertulia de grupo, una terapia de grupo. El voto oculto. Hay formaciones que a la hora de encuestar, volvemos un poco al principio del programa, bueno, pues no son mencionadas con tanta alegría. Hay gente que todavía tiene cierto reparo a decir que va a votar a ciertos partidos en determinadas zonas de España o a ciertos partidos con un perfil ideológico muy marcado. Por eso no me creo las encuestas. ¿Creéis que ese voto oculto puede salir, no el voto indeciso, el voto oculto puede salir a relucir el 28 de abril, por ejemplo? Cada vez sale más. Es un hecho constatable. El voto oculto está ahí y es un fenómeno con el que las encuestas... Esta mañana escuchaba a Tezanos, al del CIS, y decía que sí, había hecho proyección de votos, había tenido en cuenta otra serie de variables, más de 100 variables a la hora de elaborar el CIS, pero él sabía que todo podía ser una sorpresa cuando llegara el día 28 de abril y encontrarse con otros resultados. Con lo cual, el voto oculto está más que... Yo creo que el voto oculto es más importante que el voto indeciso, para mí. Ya veremos. Yo creo que sí, porque al final el voto indeciso, yo es lo que decía antes, se reparte más o menos igual, pero el voto oculto es alguien que sabe lo que va a votar y no lo quiere decir. Aquí en Ceuta hay un 6% de voto oculto. De voto oculto de gente que no contestaba. Claro, suficiente para volcar. Claro, claro, porque es que el margen máximo entre el PP y... Era un 5,5. Un 5,5. Claro, pero hay personas pues que no les da la gana de decir a quién van a votar, o mienten. Pero yo creo que esto de todos modos tiene que ver también con que el hecho de que el voto oculto esté creciendo en las encuestas es un reflejo sociopolítico también, ¿no? También. O sea, si hay tantísimo político que ha estado ocultando sus cuentas en Suiza, ¿por qué voy a decir yo mi voto cuando me pregunten? Lo oculto también y me lo llevo y ya después el día de la una castigaré. ¿O por qué voy a decir que voy a votar a ese político? Castigaré, o porque voy a decir que voy a votar a ese político también. Porque es verdad, voy a votar, simplemente. Es verdad que muchas veces al final uno acaba votando con la nariz tapada. Y esto es cada vez más común. Sí, la sensación es hay que votar a alguien. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, aquí va a pasar. Y aquí vamos a ver ahora que hay mucha gente que va a votar al PSOE porque realmente cree que tiene una opción real de disputarle al Partido Popular el escaño en el Congreso y los 2 senadores, y que te lo dice abiertamente. Yo creo que todos, seguro que los 3 que estamos aquí, conocemos gente que en los últimos días nos ha dicho: yo voy a votar a X partido con la nariz tapada, ya sea el PP o ya sea el PSOE. Y te habrán dicho: los voy a votar con la nariz tapada, pero los voy a votar porque al final lo de Vox no puede ser, porque lo de Ciudadanos, porque no sé qué, porque tal, porque cual. Y te están diciendo: voy a votar a este, lo voy a votar con la nariz tapada. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a tener todos una tentación muy grande de hacer una traslación rápida de lo que pasa el día 28 de abril para lo que pueda pasar el 26 de mayo. Esa era la pregunta. ¿Influirá? La pregunta con la que nos despedíamos ya. Habitualmente no influye. Pero lo que pasa es que está tan cerca una de otra que es posible que haya viento de cola que arrastre... Solamente creo que podría influir en si se diera un escenario. Y entonces yo sí creo, conociendo un poquito lo que es la demoscopia electoral de esta ciudad, si Vox arrasa el 28 de abril y se lleva el escaño, influye para lo que pasa el 26 de mayo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Porque hay mucha gente que entonces, para mayo, va a decir... Porque se va a caballo ganador, Pablo. Los voto. Se va a caballo ganador. ¿Y si gana el PSOE? Yo no veo ahí el cambio tan